Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve, hoy viernes 25 de marzo del año 2022. Antes de nada, quería comentaros una cosa porque lo llevo pensando hace días y siempre se me olvida comentarlo. Había pensado en hacer una sesión a la semana, un vídeo de estos que hago al cierre, hacerlo en directo. ¿Vale? Y así que pudiéramos participar todos, comentar un poquito, pues no sé, la situación del mercado, tener un poquito de interacción, ¿no? Yo creo que es una cosa que estaría guay entre toda la comunidad, porque así pues podemos interactuar y podemos comentar cosas y podéis ver mi visión, yo vuestra visión también, que me gusta conocerla. Entonces, yo había pensado, o la primera idea que tenía, era hacerlo los miércoles o los jueves. Lo que sí que necesitaría saber, y para eso haré una encuesta la semana que viene en Twitter, os dejaré mi Twitter, bueno, si queréis verlo, mirad, está aquí. Es fácil, así ya lo tenéis, ¿vale? Haré una pequeña encuesta la semana que viene para ver qué hora sería la más adecuada para todos, porque sé que hay gente de aquí de España, sé que hay gente de Latinoamérica y sé que tenemos gente de todas las partes del mundo, de todas las partes tampoco, pero de muchas partes del mundo. Entonces sí que me gustaría conocer a ver quizá cuál sería la hora que más os acoplaría o que más gente pudiera estar conectada, porque lógicamente ya que hacemos el directo, pues lo que sería genial es que estuviéramos cuanto más gente mejor. Ya os digo, yo había pensado eso, le voy a dar una vuelta porque también tengo que hablar con Pablo, que es mi compañero de audiovisuales, para ver de qué manera puedo hacer la grabación en directo en YouTube y que salga yo y poder compartir la pantalla a la vez, porque eso lo he hecho en muchos directos en YouTube, pero siempre he salido yo, o sea, he salido a la cama directamente y nunca he podido compartir las dos cosas. Con lo cual, tengo que hacer algunas gestiones. Pero ya os digo, la idea, no sé si os apetece o no os apetece, dejadlo en los comentarios y para la semana que viene, pues hacemos esa pequeña encuesta en Twitter a ver cuál es la hora que más os encaja. Yo lo que estaba pensando quizá eran pues sobre las 9 de la noche, hora española, más o menos, o miércoles o jueves. Es el día que a mí me encajaría más. Y nada, no sé si os apetece la idea, no sé, si os gustaría, si no, voy dejándolo en comentarios y así vamos haciendo un poquito de research. Vale, por otra parte, que también se me olvida decirlo siempre, si os gusta el vídeo y tal, pues dale al me gusta, a seguir al canal y así pues estaréis al tanto también de todos los vídeos que vamos publicando, ¿vale? Bueno, y ya después de esta introducción, vamos a ver cómo está la sesión de hoy, porque hoy tenemos una sesión mixta en Estados Unidos con, sobre todo, ganancias en el sector financiero. Por eso vemos al S&P también en positivo con un 0,04. Quizá es el índice que más rentabilidad o mayores subidas está acumulando ahora, pero repito, no son ni siquiera subidas. Estamos ahora en un tono mixto en el cual está acercándose de una manera peligrosa al rojo. Los rendimientos, uno de los motivos es que los rendimientos del Tesoro han tocado máximos de 3 años y está compensando en parte, de ahí el tono mixto, que está compensando en parte las caídas que están habiendo en el sector tecnológico y en las acciones de crecimiento, las acciones growth. Por otra parte, los inversores, pues, lógicamente continúan evaluando qué tan agresiva puede ser la Fed a medida que vaya endureciendo la política monetaria después de que el Jerome Powell esta semana dijera que el Banco Central pues, necesitaba actuar rápidamente para combatir esa alta inflación que están teniendo en Estados Unidos y planteó la posibilidad de un aumento de 50 puntos básicos durante este año. Fijaros que los economistas de Citibank están esperando precisamente 4 aumentos de tasas de interés de 50 puntos básicos por parte de la Fed este año. Y lo que hay en común es que están siguiendo quizá la misma opción de varios bancos de Wall Street que pronostican, pues eso, un camino de ajuste quizá más agresivo con el contexto de inflación que parece que no está teniendo un tope. Es una inflación, pues no sé si vertiginosa, galopante, ¿cómo podríamos definirlo? Pero al final, si recordáis, esto ya es un chascarrillo que saqué hace unas cuantas semanas, lo de las apuestas de la Fed, ¿no? ¿Cuáles eran las diferentes apuestas de subidas de puntos básicos y cuántas pues, subidas iban a haber? Recordad que hace tiempo que hablan, pues quizá de 7 subidas de 25, 4 subidas de 50. La realidad, o sea, como yo lo veo, es que ahora mismo no se van a mojar. Efectivamente no se están mojando. ¿Pero por qué no se van a mojar? Porque no está claro a qué dirección puede tomar la inflación. Sí que es cierto que hemos conocido, o ya nos han ido adelantando
que la guerra en Ucrania no va a tener, ahora hablaremos de la guerra en Ucrania, porque ha ocurrido también unas noticias importantes o destacables. No va a tener un impacto grande en la economía de Estados Unidos, pero impacto va a tener, sí o sí, alguno. Entonces, también conocimos ayer el dato que los subsidios por desempleo habían sido los menores de 52 años. Entonces, todas esas variables hacen que no pueda haber o que no tengan muy claro o no tengan muy seguro, mejor dicho. Claro lo pueden tener, pero no tienen una seguridad al 100%. Fijaros cómo están volviéndose todos los mercados americanos al rojo. No tienen una seguridad al 100% de cuál puede ser la evolución de la inflación. Y precisamente por eso quieren ir tomando unas medidas paulatinas. Y precisamente por eso creo que la medida de aumentar 50 puntos básicos ahora es la que va más en línea de esto, porque fijaros que si ahora aumentara 25 puntos básicos y a la siguiente tuviera que aumentarlo a 50 puntos básicos, quizá el mercado no se lo tomará de una manera muy acertada. Pero si es al contrario, si ahora suben 50 puntos básicos y en la próxima subida intentan regularlo, suben 25, el sentimiento del mercado puede ser bastante mejor. Entonces, van a ir jugando en ese rango de poder reducir, no aumentar. Mirad, lo que os decía de la guerra de Ucrania, aquí está. Vale. Resulta que Rusia ha dicho esta tarde que es que, a ver cómo lo planteo de una manera fácil, que resulta que su primera idea no era invadir toda Ucrania, que ellos lo que quieren es pues, las zonas que se habían declarado independientes, el Donbass, etcétera, etcétera, y que los ataques que estaban haciendo al resto de Ucrania era para mantener entretenidos, de alguna manera, o mantener ocupados a las tropas ucranianas y de esa manera poder desplegar su idea inicial, que era controlar esta parte de Ucrania única y exclusivamente. Bueno, no lo sé. Yo al final, no, personalmente no me creo nada de lo que diga Putin porque ya nos ha demostrado que es que no, que lo que diga por una parte, pues igual lo hace por otra. Y en situación de guerra creo que es normal. Es decir, esa desinformación directa de cara a los rivales creo que es algo normal. Pero bueno, dejando esto de un lado. Tenemos el Nasdaq, como os decía, ahora mismo cayendo un 0,71. Si nos vamos al gráfico de 30 minutos, vemos que aquí teníamos una resistencia bastante importante, una resistencia oblicua en 14.746, que está ahora mismo justo en la vela de 30 minutos la tenemos aquí y tenemos un soporte en 14.470. Si nos vamos al gráfico de un día para ver la evolución, porque este es el gráfico que vinimos siguiendo durante los últimos vídeos, ahora mismo tenemos una referencia. Fijaros que ayer comentábamos esta línea de resistencia que se había convertido en soporte y ahora mismo ese soporte de 14.470 está siendo un soporte bastante importante y sería un punto de referencia bastante interesante ver o mantenerlo durante la sesión de hoy porque nos puede dar una cierta seguridad como punto de referencia para sesiones para la próxima semana, siempre teniendo en cuenta, obviamente, que el fin de semana por el medio y con una guerra en Europa puede desarrollar un mercado con una volatilidad bastante excesiva también. El SP lo tenemos ahora mismo cayendo un 0,05, es el índice que menos está cayendo junto con el Dow Jones, están prácticamente ya a la par, pero en el SP sí que tenemos una referencia clara a velas de un día y sería esa resistencia en torno a los 4.530 puntos. Si nos vamos a las velas de 30 minutos, por ejemplo, continuamos viendo la misma resistencia, pero no tenemos una referencia clara. Quizá aquí tendríamos un soporte oblicuo en torno a los 4.500 puntos, números redondos. Sabéis que funcionan bastante bien esos números redondos. Y por otra parte, tenemos el Dow Jones cayendo un menos 0,04, totalmente mixto también en este momento que estoy grabándolo. Y en los gráficos y en las velas a un día, volvemos a lo mismo. Continuamos como ayer, no tenemos un punto de referencia claro, están bastante alejados tanto los soportes como las resistencias. En la parte de las materias primas, ahora mismo tenemos el petróleo Brent subiendo un 0,68, ha marcado hoy máximos de 120. Fijaros que los precios del petróleo han subido, ya os digo, han llegado a subir un 1%, acercándose a los $120 el barril, exacto, ya que los comerciantes pues han conciliado dos partes. Por una parte,
unos ataques que han habido con misiles a una instalación de distribución de petróleo en Arabia Saudí, que habrían hecho aumentar el petróleo, pero también una posible liberación de reservas de petróleo por parte de Estados Unidos que habrían hecho disminuir el precio del petróleo. Con lo cual, entre una y otra, parece que han mantenido un poco el precio y al final, ahora mismo, parece que no vamos a aumentar o no vamos a cruzar esa línea de los 120, que está siendo muy relevante, está siendo un precio bastante significativo. Si recordáis, no sé si fue esta semana, sí, era al principio de esta semana, os comentaba que a mi parecer, uno de los grandes beneficiados de este conflicto iba a ser Estados Unidos. Y hoy hemos conocido una noticia que Estados Unidos va a suministrar a Europa el gas licuado que venía por otra parte. Claro, repito, yo para mí, y esto es mi opinión, solamente no va a ningún lado, el gran beneficiado de este conflicto armado, económicamente, ojo, por varias partes, va a ser Estados Unidos, sin lugar a dudas. Fijaros además que, como dato, el gas natural de Estados Unidos ha alcanzado un máximo de 8 semanas, por una parte, por pronósticos más fríos en Estados Unidos, pero eso es algo muy volátil, es algo que cambia mucho. Cuando hay pronósticos fríos, pues el precio del gas licuado sube, y cuando esos pronósticos no se cumplen, pues el gas licuado baja. Y por las exportaciones récord de ese gas licuado. Y esas exportaciones no han hecho, o sea, ni siquiera han empezado esas exportaciones ahora mismo con ese posible acuerdo o ese acuerdo que han llegado ya con Europa para el suministro de gas licuado. Bien, por otra parte, tenemos el paladio cayendo un 7,71. Fijaros cómo también, si nos vamos a las velas de un día, ese máximo que marcó de 3.418 el 7 de marzo, parece que se había estabilizado un poco la evolución, pero está volviendo poco a poco a precios o a esa línea de soporte en torno a los 2.192, que sería la referencia ahora mismo más cercana que tendría. Por otra parte, el trigo, que también ha estabilizado un poco su precio, está ahora mismo en torno a los 1.099, a los 1.100. Parece que esa lateralidad es la tendencia que ahora mismo sea la predominante. Como os comenté, aquí tuvimos un pico muy elevado con un aumento de los precios bárbaros. Llegaron, fijaros, aquí tenemos las velas, llegaron a la 1.360 en el peor momento de las tensiones o mejor dicho, en la incertidumbre que habría si podrían cultivar o no podrían cultivar y, por lo tanto, exportar al resto del mundo desde Ucrania. Una vez descontado ese peor escenario, y ahora quizá también, esto tenemos que preverlo, viendo cuáles son los próximos movimientos de Rusia, quizá esa lateralidad podría convertirse, si es cierto, por eso os comentaba la noticia anteriormente, que esa fase 1 de Rusia era tomar el control de esa zona de Ucrania. Si realmente es así, y vemos que empiezan a retirarse, porque claro, ahora tiene tropas sitiando Kiev y sitiando diferentes partes. No sé ahora qué va a hacer. Si las va a mantener, las va a retirar, va a detener, no lo sabemos. Entonces, si ocurriera ese escenario en el cual empieza una desescalada paulatina, porque no sabemos la fase 2 de Putin, qué es lo que tiene en la mente, no lo sabemos, ni creo que nos lo vaya a contar, lógicamente. Si viéramos ese escenario de una desescalada, podríamos anticipar una reducción en el precio de los futuros del trigo, porque entonces sí que el trigo, el aceite de girasol, diferentes materias primas en los cuales Ucrania es una de las grandes productoras. Entonces, si viéramos un descenso, si viéramos esa situación, acompañaría un descenso del precio de los futuros, porque ese descuento que teníamos en estos picos, que el gran temor era que Ucrania no pudiera hacer la plantación y por lo tanto no pudiera recoger cosecha la próxima primavera, se verían subsanados o se verían aliviados en parte. Y por lo tanto, lo lógico o lo esperable sería que esos precios futuros del trigo fueran descendiendo hasta niveles más normalizados en torno a los 760, quizás sería ese soporte más alejado de los 1.099 puntos. Pero repito, esto es algo futurible si se cumplen esa serie de escenarios que os estoy planteando. El oro.
cayendo un 0,32, pero continúa manteniéndose en esa cuota de los 1900, rondando esos entornos de los 1900, 1950. Quizá ese sería el escenario ahora mismo si no hubiera una desescalada. Si hubiera una desescalada, exactamente igual que el trigo. Yo creo que ese valor refugio ahora mismo veríamos una vuelta a la renta variable, que sobre todo la renta variable europea es la que más está acusando una salida de inversión y una rotación hacia activos estadounidenses o hacia activos denominados valores refugio. En la parte del Bitcoin, subiendo un 0,84, continuamos sin tener una tendencia clara, pero destacar que ahora mismo estamos a punto de cruzar, vámonos a velas de 30 minutos nuevamente. Ahora mismo estamos muy cerca de superar esa resistencia de los 44.570, más o menos, y buscando una tendencia clara hacia cuál puede ser la dirección que pueda tomar esta criptomoneda. Y en el caso del Ethereum, aunque está cayendo un 0,18, pero la dirección continúa siendo mismo, una lateralidad buscando la resistencia de 3.270. Bueno, pues nada, esto es todo. Me he alargado un poquito más de lo normal porque se he pegado un poquito la chapa al principio, pero os lo recuerdo, no sé, yo creo que puede ser una idea que puede estar bien, que hagamos un directo y que compartamos entre todos diferentes ideas y no sé, dejadme vuestros comentarios o vuestros apuntes en el comentario, o incluso si tenéis alguna idea de qué os gustaría más, cómo hacerlo. Yo estoy abierto a todas las posibilidades, así que vuestras ideas, me encantaría conocerlas. Así que, pues nada, la semana que viene hacemos esa encuesta en Twitter para ver el día y ver la hora cuando tenga cerrado, como os digo, con Pablo de Audiovisuales, cómo hacer, porque es que yo no tengo ni idea. O sea, yo sé de economía, de todo esto no, se me queda un poquito lejos. Entonces tengo que saber cómo poder hacerlo, ¿no? Que salga mi cara y que salga, la captura de pantalla igual que lo hago ahora, pero sí, no sé, para hacerlo en formato diferente, así me veis un poquito la cara, que no os perdéis nada por verla, pero bueno, ya os lo adelanto. Bueno, cuidaros, pasad buen fin de semana y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!